El vínculo de Jorge Luis Borges con el cine no es desconocido. Se sabe que el escritor era fanático del séptimo arte, al menos hasta 1955, cuando perdió la vista. Entre 1931 y 1944, escribió numerosas críticas cinematográficas que abarcaron, justamente, una de las eras doradas del cine mundial, especialmente el norteamericano. La mayoría de esas reseñas apareció en la revista Sur, y las primeras fueron recogidas en el libro Discusión, de 1932, sobre películas de Chaplin, Sternberg, Victor Fleming y Kim Vidor. Pero será recién en 1954 que la obra de Borges será proyectada en pantalla gigante, cuando Torre Nilsson adaptó el cuento Emma Suns, que explora el tema de la venganza. Escrita y dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, Días de Odio, se estrenó el 3 de junio de 1954, presentando la historia de una mujer que se obsesiona con vengar a su padre. La joven, encarnada por la actriz Elisa Galvé, elabora un plan que le permita matar al hombre que causó el exilio y muerte de su padre, tratando de quedar libre de culpa y cargo. Dijo Borges del trabajo del guionista y director. Agregó una historia sentimental que no tenía por qué figurar, y lo llenó de toda suerte de detalles sentimentales que parecen contradecir la historia. La película se basa en el cuento Emma Suns, que apareció por primera vez en la revista Sur en 1948, y un año más tarde fue compilado en el libro El Aleph. Aunque sus historias no son idénticas, René Mujica se basó en el cuento Hombre de la Esquina Rosada para plasmar en pantalla grande el guión de la película casi homónima. El cuento apareció en Historia Universal de la Infamia, libro publicado originalmente en 1935 y luego revisado por el autor en 1954, cuando se hizo la edición definitiva. Estrenada el 26 de junio de 1962, la cinta contó con las actuaciones de Francisco Petrone, Susana Campos y Jacinto Herrera, quienes compusieron un fresco de los arrabales porteños en el 1900. Gracias a su magnífica ambientación y su enorme carga emocional, Mujica logra plasmar un documento dramático excepcional y quizá la mejor adaptación de una historia de Borges. Un joven regresa a la ciudad donde su padre fue asesinado por un fascista en 1936, buscando una explicación al crimen, pero la verdad se le revela como una compleja tela de araña. La historia, rodada por el italiano Bernardo Bertolucci, autor de obras como Último tango en París y Novecento, se basó en el cuento tema del traidor y del héroe. El breve relato, aparecido en el libro Ficciones, de 1944, fue escrito por Borges como una metáfora y bajo el notorio influjo de Chesterton, según él mismo declaró. Y tal vez estuviera inspirado en la película El delator, de 1935, sobre la cual Borges escribió una reseña en Sur con elogiosos conceptos, a no ser por dos defectos: su principio y su final. La coproducción argentino-española El Muerto se estrenó el 21 de agosto de 1975. Dirigida por Héctor Olivera, contó con la actuación de Francisco Rabal, Telma Viral y Juan José Camero. Basada en el cuento homónimo de Borges, que apareció por primera vez en El Aleph, de 1949, la película transcurre a fines del siglo XIX y narra la historia de Benjamín Otarola.
El joven mata accidentalmente a un hombre, para escapar abandona su casa en Buenos Aires y se dirige a Montevideo, donde se topa con Acevedo Bandeira, un traficante con el que se enfrentará. En el guión de Olivera y Fernando Ayala colaboraron Juan Carlos Onetti y Julio César Castro, para narrar el mundo porteño de Lampa y los compadritos, tan reconocible en la obra de Borges. Ambientada en 1890, durante la última etapa del avance blanco sobre territorios ocupados entonces por pueblos originarios, la cinta fue dirigida por el argentino Edgardo Kosarinski. Desde Francia, la esposa de un coronel llega a un paraje patagónico y se entera que en la zona hay otra francesa, cautiva entre los indios, y su objetivo será recuperarla y volver a civilizarla. La película estrenada en 1990 hace referencia a Historia del guerrero y de la cautiva, relato aparecido en el celebrado libro El Aleph, publicado en 1949. En ese relato, Borges rememora el destino de una muchacha india de cabellos rubios y ojos azules, que había sido hecha prisionera de los indios y que su abuela siempre recordaba. Párrafo aparte merecen los argumentos y guiones escritos por Borges y Bioy Casares especialmente para cine. Invasión, en primer lugar, y Los orilleros. El 16 de octubre de 1969, se estrenaba en el desaparecido Cine Hindú de Buenos Aires, la película Invasión, con argumento de Borges y Bioy Casares, y dirección de Hugo Santiago. Pero ante la negativa de su amigo y debido a la fascinación que sentía por el mundo del cine, solo Borges se involucró directamente en el guión que redactó junto al realizador. Con una estética inquietante, la cinta que cruza géneros como la ciencia ficción, el policial negro y lo fantástico, narra la historia de los hombres que enfrentan la invasión alienígena de una ciudad llamada Aquilea. A casi 6 décadas de su estreno, hoy es considerada una película de culto, y usualmente se la incluye entre las mejores producciones argentinas de todos los tiempos. Realizador publicitario, asistente de Torre Nilsson durante varios años, actor, guionista y coreógrafo, Ricardo Luna dirigió una sola película, Los orilleros, estrenada en 1975. Eran tiempos de guapos convertidos en sicarios que solían ser contratados especialmente para eliminar a punta de navaja y cuchillo a quienes incordiaban a políticos y hombres de poder. Un tema clásico de Borges, cuyo guión realizó junto a Bioy Casares. Se creía imposible de llevar a la pantalla grande, hasta que Luna lo plasmó con un elenco multiestelar. Rodolfo Bebán, Franklin Caicedo, Inda Ledesma, Osvaldo Terranova, Oscar Ferriño y Milagros de la Vega, entre otros, dan vida a esos personajes ubicados en las orillas de la civilización. En términos generales, las historias borgianas llevadas al cine no corrieron la misma suerte que la propia obra literaria. Usualmente fracasaron en taquilla y la crítica no fue benigna con ellas. Mejor destino tuvieron quienes, sin plasmar los cuentos en celuloide, narraron sus propias historias, inspirándose en el complejo universo creado por Borges a través de relatos y poemas. Christopher Nolan es el caso paradigmático. Confeso admirador de Borges, utilizó los mundos del escritor para construir los suyos, como ocurre en Memento, de 2000, y en Origen, de 2010.
También podemos ver Looper, de Ryan Reynolds, estrenada en 2012, cuyo tema esencial es el del cuento El Otro. Tanto en la novela como en el film homónimo de 1980, El nombre de la rosa rinde homenaje a Borges a través de un personaje central, como advirtiera el propio Umberto Eco. En la cinta Alphaville, de 1975, el francés Jean-Luc Godard refiere a la obra de Borges, particularmente al poema Nueva refutación del tiempo, que es citado por una máquina cruel y despiadada. Para terminar, recordemos la película Performance, de 1970, donde Mick Jagger lee fragmentos de cuentos y hasta aparece en pantalla un retrato de Borges.